buenas tardes, licenciada Teresa Chanmo. Soy el alumno Omar Esteban Ocho Burgos. Estudio en el Centro Universitario de Valladolid. Estudio la carrera en Derecho, curso el tercer cuatrimestre, Grupo B. El tema de hablar hoy en la tarde es el derecho de retención, lo cual dice: el derecho de retención es la facultad que le otorga al acreedor, víctima de un hecho ilícito o no, para que conserve hasta que el deudor cumpla la prestación. Bueno, ¿eso qué quiere decir en pocas palabras? Y puedo poner un ejemplo muy claro en la reparación de vehículos. Esto se da muy comúnmente en la vida cotidiana, en la reparación de vehículos, cuando el mecánico hace la reparación o modificación de dicho vehículo, y cuando la cierta persona no le quiere pagar o empieza a poner algunos pretextos, entonces el mecánico hace todavía retención de ello hasta que se le pague, se le devuelve ese objeto o el inmueble que la persona, el deudor, hace deber. Por eso dice hasta que el deudor cumpla su prestación, hasta que él pague. En el siguiente punto, el punto 2, son las características. La primera característica es la accesibilidad, transmisibilidad y indivisibilidad. Son tres esos puntos muy importantes que se llevan en el derecho de retención, lo cual quiere decir en el primer punto que la accesibilidad es el derecho de retención que depende de la existencia de una obligación principal, ya que nace para dar seguridad al acreedor a este crédito, por lo que si este se extingue, también se va a extinguir el derecho de retención, pero eso no ocurre a la inversa de las cosas. El segundo punto es accesibilidad, o también conocida como transmisibilidad. Esto quiere decir que es una autónoma, ya que esta característica deriva de sus caracteres de accesibilidad, por lo que no se puede transmitir con prescindibilidad y del crédito, que garantiza igual o ocurre con ese concepto con la cesión, la cual debe realizar con el que el crédito o con la posesión material tenga de las cosas. El tercer punto es la indivisibilidad, que este punto más bien consiste en el que el derecho de retención se ejerce sobre la totalidad de las cosas inmuebles que se encuentran retenidas, o sobre la totalidad de las cosas que, si es solo una, ha estado en el crédito que se ha ocurrido en su totalidad. Esos son los tres puntos muy importantes que se tienen la característica del derecho de retención. Y pasamos en el segundo punto, también muy importante, que son los elementos. ¿Qué son los elementos? En el primer punto es la tendencia de la cosa, conexividad y la existencia de un crédito, de la cosa, del derecho de retención. Muy fácil y muy claro de entender. Creo que muchas personas al decir ese concepto lo entenderían. Bueno, este es un requisito muy fundamental para el ejercicio del derecho de retención, que el acreedor tenga la cosa que se reclama. Eso es tan indispensable que sin él no podría existir el derecho. Simple y llanamente, si yo no tengo la cosa inmueble, no existiría el derecho de retención. Por eso se llama simplemente tenencia, la que ejerce sobre una cosa mueble, lo que ya repetimos, como hace ratito dijimos en el ejemplo de la reparación del vehículo, como el mecánico tiene ese objeto inmueble porque pues el deudor no ha acreditado el pago, por lo cual dice que es una cosa como es un dueño, por decir. El acreedor puede ser un dueño, por decir, porque solo tiene la cosa, más no puede ser el poseedor. Claramente quiere decir que ese resultado, pues el que el mero tenedor solo tiene un elemento, que es la posesión, como lo acabo de decir ahorita. Se llama el corpus, que lo venimos viendo creo que en el derecho romano, pero también si no tiene el animus, que es la intención de comportarse como el dueño y señor de la cosa, como les acabo de decir hace un ratito. El segundo punto, claramente, que es la conexividad. Este requisito también consiste en que debe haber una relación entre tanto la persona, el deudor y el acreedor, o una conexión, como claramente se dice, entre la deuda de la cosa
y el crédito, que se pretende asegurar con la retención, por lo que no se trata de una conexión subjetiva. Es decir, que meramente es un vínculo entre las partes sin tomar en cuenta lo que acabamos de decir, la relación entre la cosa y el crédito. El tercer punto es la existencia de un crédito. Esto, pues, a mi parecer, creo que sí se puede entender, se puede comprender que el crédito que el acreedor pretende cobrar debe ser cierto y exigible sobre la liquidación del crédito, que se dice que no es necesario para que recorre la facultad de retener, basta así la prueba de su existencia, por lo que pueda ser determinada en el futuro. Así que si hubiera alguna deuda sobre la existencia de la deuda de impedir la retención, mientras haya plazos para cumplir el acreedor o teniera ese objeto, pues yo creo que así se diera la existencia de un crédito. Yo creo que teniendo el objeto, el cosa inmueble, ya comienza a darse ya una existencia de un crédito para que pueda el deudor ir a pagar. El tercer punto muy importante es el derecho y obligación, tanto como el acreedor y el deudor. Bueno, el primer punto, que es el deudor, mejor conocido como retenedor, como se conoce en el derecho de retención, así como se va dando este concepto más bien. El primer punto que es muy importante del derecho que tiene el retenedor es el derecho de mantener la intención de la cosa hasta que el pago íntegro de lo que se le ha dado al deudor. El derecho de reclamar los gastos que se le hicieron para conservar las cosas. Bueno, en el primer punto es claro y lo dice, el derecho de mantener la intención de la cosa hasta que se le pague. Ese es el ejemplo que se le puede dar. Cuando una persona, pues, al ofrecer los servicios de otra persona, pues, ¿cómo se llama? Quiere cede sus servicios y todo, pero él no le paga. Entonces, el retenedor es la persona que es el acreedor, entonces esa persona puede todavía tener ¿cómo se llama? El objeto inmueble hasta que se le pague, se le devuelve. Y el otro dice derechos de reclamar los gastos que se hicieron para conservar la cosa. Bueno, ¿qué tal si el carro, no sé, perjuicia daños o algo así en un espacio o X y Y para el acreedor? Entonces él tiene derecho de reclamar una cierta indemnización por esas cosas. La obligación que debe tener, ¿cómo se llama? Claramente el retenedor, o conocido como acreedor, es deber guardar, cuidar, conservar las cosas, que es responsable de toda pérdida que tenga este inmueble. Claramente se dice acá que el retenedor tiene que cuidarlo, conservarlo, y sobre todo muy importante, como dice, que eso no puede darle utilidad, el retenedor, como vamos a ver en el siguiente punto, que el deudor puede tener una obligación o un derecho para que se sustente que el acreedor, pues, utiliza o hace ese vehículo. El siguiente punto es el deudor. El deudor, ¿qué es? El deudor que tiene, ¿qué derecho tiene? Es pedir el secuestro o restitución de la cosa, que viene siendo la cosa inmueble, como les dije. Si el retenedor abusa del derecho de retención, un ejemplo muy claro que puedo dar, que el retenedor salga con el vehículo a dar vueltas, no sé, en el centro, X cosa, de la garantía, que la garantía viene siendo, es lo que le dejó el vehículo, lo que le dejó el deudor por una cierta cantidad, un cierto dinero que todavía no ha pagado. Entonces él no puede hacer uso de la cosa, como se dijo en el siguiente punto, que el retenedor tiene obligación de cuidar, conservar y no utilizar las cosas. Por eso se le llama que él lo va a retener para no utilizar. Bueno, la obligación que tiene claramente el deudor es de generar el derecho de pagar. Tiene que pagar, tiene que cumplir esa deuda que tiene, cubrir
prácticamente lo que él ¿cómo se llama? Ha de pagar. Bueno, en el cuarto y último punto es la extinción. Es destrucción de la cosa retenida. 2, extinción del crédito. 3, renuncia del retenedor. En el primer punto, destrucción de la cosa retenida, muy fácil de explicar, es cuando la cosa retenida perece o se destruye, el derecho de retención se extingue. En la extinción del crédito, esto prácticamente, claramente se puede explicar cuando el deudor hace el pago al acreedor. Esto ya se extingue prácticamente el crédito. En el tercer punto es claramente la renuncia del retenedor. Esto puede ser claramente tácitamente o expresamente, ya el derecho de retención desaparece. Bueno, para poder concluir con este tema, pude comprender cuáles son las características, los elementos, la obligación y el derecho que tiene cada uno de ellos, tanto el acreedor y el deudor, y la extinción del derecho. Eso con un fin de poder que la sociedad pueda comprender el tema y los estudiantes de nuevo ingreso o futuros de derecho puedan comprenderlo. Gracias.